Buenos días, tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es César Bravo, gerente general de especialidades técnicas, empresa que provee soluciones en reactivos químicos y asesoría especializada para minería e industria en general, con más de 35 años en el mercado peruano. STEC les da la bienvenida a esta primera capacitación técnica, iniciando una serie de eventos que presentaremos durante todo el año. En esta oportunidad, desarrollaremos el tema de floculantes modificadores reológicos a cargo del ingeniero Ernesto Rebasa, ingeniero metalurgista con más de 30 años de experiencia en el sector minero como especialista en productos químicos. Adelante, ingeniero. Gracias, César. Buenos días. A través de esta presentación, optimización en la separación sólido-líquido con floculantes modificadores reológicos en el procesamiento de minerales, queremos compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido estos últimos años con estos polímeros en el sector minero. En la primera parte vamos a ver acerca de la química de los polímeros y cómo trabajan en la separación sólido-líquido. También veremos los conceptos básicos de reología y la medición de hielo estrés. Al final veremos dos casos prácticos de trabajo realizados con todos nuestros clientes. Empecemos. STEC provee asistencia en todas las etapas del procesamiento de minerales, desde el acarreo de mineral hasta el tratamiento de agua residual final. La amplia gama de productos STEC se adopta a todo tipo de mineral. En lo que son polímeros tenemos 4 líneas importantes. La línea STUC, que manejamos controlador de polvos, para caminos, Stoipad. La línea SPERCE, dispersantes, anticrustantes y ayuda de molienda. La línea FLOC, donde manejamos floculantes para relaves y concentrados. Y por último, la línea SDIN, donde manejamos coagulantes y antiespumantes. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, me llamó un amigo indicándome que había aparecido arcillas en su mineral y que había mucha dificultad para flotar, y el espesador era un dolor de cabeza. Para mejorar el sistema de flotación se le recomendó un dispersante, la línea SPERCE, y para la separación sólido-líquido, un floculante modificador reológico. Las pruebas industriales llevadas a cabo con estos dos productos permitieron mejorar la performance del proceso. Este es un esquema de un separador de espesador de relaves, donde podemos observar que el espesador debe de cumplir dos funciones en la separación sólido-líquido. En la parte superior, clarificar, y en la parte inferior, sedimentar y concentrar el mayor porcentaje de sólidos. Cuando la mineralogía cambia, y por ejemplo se está aplicando todo el polímero al feedwell, muchas veces las perturbaciones de sus zonas es tal que tenemos que realizar cambios en las variables de control para volver a equilibrarlo. En este diagrama hemos querido esquematizar las variables y factores que controlan el proceso de separación sólido-líquido. Como factores controlables tenemos la concentración de floculante, el torque, el BED+, el nivel de rastras, los pies de agua clara, la turbidez. Como factores de ruido que no son controlables tenemos todo lo relacionado al mineral, composición mineralógica, la granulometría, etc. También podemos ver las variables independientes como son la dosificación de polímeros, floculante y coagulante, y como variables dependientes el porcentaje de sólidos y el flujo de descarga. Podemos ver la importancia de seleccionar bien los polímeros para tener un buen proceso de sedimentación, ya que son las variables que podemos manejar para optimizar la separación sólido-líquido. Ya que hemos visto la importancia de los polímeros en la separación sólido-líquido, veamos ahora la química de los polímeros. En minería usamos en el proceso de separación sólido-líquido los coagulantes y floculantes. Los coagulantes son polímeros que tienen dos características principales: una carga catónica alta para neutralizar la carga de los coloides y un peso molecular relativamente bajo. Tenemos 3 grandes familias de productos, a saber, poliaminas, polidagmas y resinas diciandiamida. Los floculantes, por su parte, son polímeros orgánicos que tienen un peso molecular que varía desde 1 a 30 millones de daltones. Tenemos floculantes no iónicos, aniónicos y catiónicos.
En minería usamos los no iónicos y aniónicos. Los catiónicos se usan en otros tipos de industria. Más adelante veremos un poco más de estos polímeros. Pero, ¿cómo se diseña un polímero? Veamos. Tenemos que tener en cuenta dos características principales: la carga y el peso molecular. La carga puede variar desde 1 a 100% en el caso de los aniónicos y catiónicos, y el peso molecular de 1 a 30 millones de daltones en el caso de los floculantes aniónicos. Dentro de toda esta gama de productos que existen, ¿cuál es el que tendríamos que usar para nuestro proceso? Es ahí donde aparecen especialidades técnicas. STEC tiene la función de seleccionar y ajustar la química del polímero a los requisitos del proceso. Veamos el siguiente cuadro donde aparecen los polímeros ATBS. En él podemos apreciar toda la gama de floculantes modificadores orológicos. Tenemos la serie de peso molecular estándar, los de Super High Molecular Weight, los de Very High Molecular Weight, y cada serie tiene una gama de productos que varían en sus cargas. Entremos ahora a hablar un poco de orología. Tocaremos conceptos básicos y su aplicación. La orología es el estudio de la relación entre el esfuerzo y la deformación en los fluidos. Generalmente definen como las características viscosas de una mezcla fluida o homogénea sólido-líquido. El término viscoso indica que se está considerando el flujo laminar, donde predominan las fuerzas viscosas, en oposición al flujo turbulento, donde dominan las fuerzas inerciales. Estos conceptos que vamos a mencionar son importantes para comprender la orología. Tensión de fluencia: esfuerzo o tensión de corte mínimo para que el fluido comience a fluir. Viscosidad: es la resistencia a los esfuerzos cortantes, o en palabras más simples, la resistencia a fluir. Fluido newtoniano: fluido que fluirá sin importar qué tan pequeña sea el esfuerzo cortante aplicado. Además, la velocidad es proporcional al esfuerzo cortante aplicado. Fluido no newtoniano: es aquel que con cualquier esfuerzo cortante, aunque sea mínimo, comenzará a fluir. Aquí algunos ejemplos de fluidos newtonianos: el aire, el agua, aceite de oliva, pulpa diluidas, como los overflow de los espesadores. Observen la gráfica que el esfuerzo de corte es proporcional a la tasa de corte. Estos son algunos ejemplos de fluidos no newtonianos: pulpa de papel, pintura de látex, sangre, pasta de dientes, pulpa de mineral con alto contenido de sólidos. Observen la gráfica que estos materiales requieren de una tensión inicial para comenzar a fluir. Hay 7 factores que influyen en la reología de los relaves, y estos son: tamaño de partícula, concentración de sólidos, mineralogía, química de la pulpa, temperatura, floculante y el historial de cizallamiento. En esta gráfica mostramos las curvas de distribución de tamaño de partícula de 6 relaves. Podemos observar que tienen distribuciones muy similares, pero veamos su comportamiento reológico en el siguiente slide. Las curvas reológicas de los 6 relaves indican que tienen un comportamiento completamente diferente para empezar a moverlos. Por ejemplo, para el relave A, el yield estrés a 65% de sólidos es de 20 pascales, y para el relave B, el yield estrés a 65% de sólidos es de 180 pascales. La diferencia de energía para mover los relaves A y B difieren en 120 pascales. ¿Cómo se mide la tensión de fluencia o yield estrés? Bueno, hacemos uso de un reómetro. Nosotros tenemos un reómetro Jacke Viscotester IQ. También hacemos uso del método Bain. El método Bain permite medir la tensión de fluencia de suspensiones concentradas. El dispositivo Bain consiste en un rotor de paletas que se introduce lentamente en la muestra hasta sumergirlo completamente en ella. La figura ilustra el dispositivo Bain y la técnica para medir la tensión de fluencia de una muestra.
Una vez sumergido el dispositivo, se hace rotar lentamente a una velocidad angular constante. Para ello se aplica un torque que es medido como función del tiempo, t. La suspensión que está en contacto con las paletas del dispositivo se deforman elásticamente como se observa en la parte lineal de la curva, lo cual se podría atribuir a estiramiento de los enlaces de las partículas de red que conforman la suspensión. Mientras mayor sea el estiramiento, mayor es la resistencia a la deformación y por lo tanto el torque requerido para mantener un movimiento constante también aumenta hasta alcanzar un máximo m. Este comportamiento se mantiene hasta que la red que conforma la suspensión se rompe. Finalmente, cuando todos los enlaces se rompen, la red colapsa. Cuando se alcanza el torque máximo, la suspensión fluye a lo largo de un cilindro virtual definido por las aletas del dispositivo Bain. Esta geometría permite relacionar la tensión de fluencia con el torque máximo medido. Veamos el primer caso de estudio. Se trata de la selección de un floculante modificador reológico para una compañía minera. En este caso fuimos contactados por la empresa minera porque tenían problemas con su espesador de relaves, ya que no estaban alcanzando los parámetros operacionales, sobre todo en la descarga del underflow. Recibimos la muestra de relaves y el floculante estándar de planta. Cuando realiza una selección de floculantes, realiza pruebas con toda su gama de floculantes, la serie reológica RP, la serie PHP y la serie PHP Plus. En total se probaron 22 floculantes. Ahora les mostraremos las curvas de sedimentación más importantes y las conclusiones a las que llegamos. Este gráfico muestra la curva de sedimentación del floculante que usan en planta como estándar y las curvas de nuestros floculantes seleccionados de la serie PHP Plus. Se puede apreciar que los dos floculantes, el 40 Plus y el 50 Plus, presentan mejor performance que el estándar, siendo el 50 Plus el de mayor velocidad de sedimentación. Aquí vemos algunas fotos de la prueba realizada. En el lado izquierdo, al minuto inicial la prueba de sedimentación. Note cómo el pH 50 Plus y el pH 40 Plus tienen mayor velocidad de sedimentación y claridad de agua. En el lado derecho, transcurridos 10 minutos de prueba, ya el floculante estándar comenzó a trabajar, pero no supera a nuestros dos floculantes. En esta gráfica mostramos las curvas de sedimentación de la prueba final, donde se incluyen los floculantes modificadores reológicos RP630 y RP111, el floculante PHP 50 Plus y el floculante que se usa en planta como estándar. Note el mejor comportamiento de los floculantes RP630 y RP111, con mayores velocidades de sedimentación, superando al estándar y al PHP 50 Plus. Esta es la foto final de las pruebas, donde se puede apreciar la buena performance de los floculantes RP630 y RP111. Los que presentaron menor turbidez en los overflow fueron el RP630 y el 50 Plus. Las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes. Las pruebas efectuadas con la serie de floculantes Flopan, PHP y PHP Plus nos indican que para el relave evaluado, el floculante PHP 50 Plus presenta mejor velocidad de sedimentación y claridad de agua frente al floculante estándar empleado en planta. Las pruebas efectuadas con los floculantes modificadores reológicos, el floculante RP630 presenta mayor velocidad de sedimentación y menor turbidez en el overflow, superando considerablemente al estándar. La prueba final entre ambas series y el estándar nos corrobora que el floculante RP630 es el que presenta mejor performance y el elegido para realizar una prueba a nivel industrial. Este segundo caso de estudio en la selección de floculante modificador reológico incluye pruebas dinámicas y medición de gel estrés. La empresa minera, que es uno de nuestros clientes, nos contactó para evaluar la posibilidad de aumentar el tonelaje tratado por uno de sus espesadores, ya que el que venía trabajando en forma paralela tenían que paralizarlo por problemas estructurales. Después de realizar la selección de floculante como en el caso anterior, el floculante seleccionado fue el RP610.
Se procede a calcular la dosis óptima. Se probaron diversas dosificaciones de 14 a 22 gramos por tonelada. En la gráfica se puede observar que la dosis óptima es 18 gramos por tonelada, ya que aumentando la dosis no se incrementa la velocidad de sedimentación. Con esta dosis realizamos las pruebas dinámicas. Estas fotos nos muestran las pruebas en el espesador dinámico con el floculante PHP 30 Plus y el floculante RP610, a las mismas condiciones de dosificación y porcentaje de sólidos en la descarga. Se puede observar que con el floculante modificador rheológico RP610, foto a la derecha, se necesita menor nivel de cama para obtener el porcentaje de sólidos requeridos en el underflow del espesador. Las curvas de yield estrés que construimos con los dos floculantes nos muestran que con el floculante rheológico RP610 tenemos menor yield estrés al mismo porcentaje de sólidos que con el floculante PHP 30 Plus. Las conclusiones que llegamos luego de realizar las pruebas fueron las siguientes. El floculante modificador rheológico RP610 presenta un mejor rendimiento en el tratamiento de relaves frente al actual floculante estándar PHP 30 Plus, donde es posible incrementar la velocidad de sedimentación e incrementar el contenido de sólidos de la descarga. Usando el floculante RP610 es posible alcanzar sólidos en la descarga con un menor nivel de cama respecto a si usáramos un floculante estándar a la misma dosificación. Esto significa que usando el floculante modificador rheológico ganaría un mayor rango de operación en nivel de aguas claras, incrementando el flujo de alimento, entre otros. En la curva de yield estrés de la muestra analizada se observa la influencia del floculante modificador rheológico, reduciendo los valores de yield estrés frente a la curva del material sedimentado con el floculante estándar. Gracias por su atención y quedamos a su servicio si tuvieran interés de profundizar más en el tema de floculante modificador rheológico. Contáctenos. Hasta luego.